La subcomisión mixta de presupuesto rechazó las partidas para educación básica y media del presupuesto 2012. Los parlamentarios opositores Carlos Montes, Pepe Out y Andrés Saldívar votaron en contra, ya lo habían dicho. Pero para conversar sobre este tema, ¿qué significa? Nos encontramos con el diputado del PPD, Pepe Out. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Hola, buenas noches. Diputado, ¿qué significa en realidad? Yo lo decía ahí en la presentación. ¿Qué implica esto? ¿Que se está rechazando el que el gobierno no haga propuestas de una forma global para una reforma educacional, o se está rechazando el presupuesto específicamente para, en este caso, la educación media y básica? Bueno, nosotros hemos rechazado tanto la partida referida a educación superior hace algunas semanas, como la partida específicamente destinada a enseñanza básica y media, aunque lo que se rechaza en rigor son los gastos variables, no los gastos derivados de leyes, que son obligados. Porque lo que le planteamos al gobierno es esta situación contrastante entre un vocero que dice que está disponible para un acuerdo aquí y ahora, y un ministro que hace las veces de estatua de sal en la subcomisión, que no se mueve ni un milímetro del planteamiento original. ¿Y qué es lo que tiene el planteamiento original del gobierno? Primero, tiene un crecimiento que es el más bajo crecimiento de los últimos 5 años. Incluso el año pasado el presupuesto de educación creció más de lo que está creciendo este año. Fíjate tú que creció 10% y el promedio de los años previos había crecido 13%. Ahora crece 7%. Y si tú lo consideras respecto de lo que nosotros aprobamos, en realidad crece 4,8%. Es decir, en el año donde hay más demanda por una educación de calidad, es el año en que menos crece el presupuesto después de haber venido creciendo sostenidamente. Esa es primera cuestión global. Y segundo, no hay ninguna señal del gobierno en el diseño del presupuesto que le diga a los estudiantes y a sus familias: mira, entendimos el mensaje, queremos dar un paso, una señal de que vamos a caminar en dirección de modificar el modelo. Ya, pero ¿cómo se da en la discusión de presupuesto, que es parte de las interrogantes que se hacen también en el gobierno, una señal como esa? Tomando en cuenta que para discutir sobre educación, en el caso de la básica y la media, de todas maneras se van a necesitar recursos permanentes, ¿cierto? Para asignarle a los colegios, a la educación pública, etcétera. Y eso requiere quizás una reforma tributaria. Lo que están esperando en el fondo es un compromiso ahora con una reforma tributaria para la educación. Mira, recursos hay. Obviamente, si uno piensa en un itinerario de reforma, se va a necesitar llegar nuevos recursos. Pero el tema no es reforma tributaria hoy día para el presupuesto 2012. ¿Cuál es el tema? El tema es que, fíjate tú, cuando analizas, por ejemplo, educación básica y media, todos los recursos destinados a reforzar el rol del Estado, del Ministerio, en el fortalecimiento de la educación pública, se estancan. 0,0% de crecimiento en todos los programas de asistencia a la educación básica, la media, y lo único que crece es la subvención por alumno. Pero fíjate que crece mucho menos de lo que el presidente comprometió, porque el presidente comprometió doblar la subvención. Eso lo dijo en su campaña. Después especificó que en realidad era doblar de aquí al 2018. Pero aún así, tendría que crecer en promedio 11% anual. Está creciendo 6%. El año pasado creció 5 y algo por ciento. Es decir, ya en la mitad del mandato del presidente Piñera, es difícil que se cumpla el compromiso de doblar la subvención en 8 años. Si uno supone que el presidente Piñera gobierna 4, debiera cumplir la mitad por lo menos de ese compromiso, lejos de eso. Y segundo, no hay nada que dé la señal de establecer lo que se llama recursos de base, aportes basales a las instituciones públicas para que puedan asegurar educación de calidad, investigación de calidad, y no le transfieran eso a la familia. Ahora, hay otro conjunto de cosas, por ejemplo, extender el sistema de beca al compromiso que el propio ministro Lavín había señalado antes de ser reemplazado. Segundo, que esa beca
sea el arancel efectivo. Cuando usted me da la cifra, a mí me da la impresión que estamos súper lejos entre la propuesta del gobierno, si es que existe una propuesta, porque ustedes o muchos de ustedes han dicho que no está claro todavía eso. Y no tenemos nada, no hay ninguna señal no existe nada al concreta. Entonces, ¿por qué se habla de que podrían estar llegando a algún tipo de acuerdo con el gobierno? Yo escuché por ahí al senador Chaguán señalando que había tenido algún tipo de reuniones. ¿Con usted se reunió? No, estas son conversaciones de los parlamentarios oficialistas que han hecho conversaciones oficiosas. Nosotros somos miembros de una comisión, por lo tanto conversamos todo el día. Y yo te puedo decir que en esa conversación de todo el día, con el ministro, incluso con los parlamentarios que están sentados en la comisión, con el subsecretario, no ha habido ni un asomo de flexibilidad que a uno le permita pensar, mira, vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos completa disposición a llegar a un acuerdo si hablamos de magnitudes acordes con la demanda y sobre todo si ocupamos este presupuesto para dar una señal de cambio. Los estudiantes obviamente saben que no es en la ley de presupuesto que vamos a cambiar el modelo de educación, pero al menos demos una señal de que los hemos escuchado. Claro, pero esa señal también tiene que tener ciertas directrices dentro de la oposición, porque yo escucho al presidente del Partido Comunista señalar también que se pueden llegar a acuerdos dentro de la oposición que están cercanos, pero ninguno puede ser a espaldas del mundo social, del mundo de la educación, de los jóvenes. Bueno, es evidente que nosotros tenemos que escuchar lo que la sociedad está diciendo, pero tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad también. En lo personal, yo voy a aprobar el presupuesto si hay alguna relación de magnitudes, es decir, si crece en relación a lo que ha crecido la demanda por educación de calidad, y en segundo lugar, si da una señal de orientarse en un sentido distinto. ¿Y a qué me refiero con esto? Sí, que le quiero preguntar a la pérdida de dominación de la lógica de mercado y el avance de la lógica de responsabilidad del Estado en proveer educación de calidad. Y eso se puede hacer en el presupuesto 2012. Es que hay una diferencia, es hacer valer su rol de parlamentario específicamente, lo que usted ha señalado recién. Y ahí hay una diferencia también, por ejemplo, con el senador Gómez, que dice nada a espaldas de los estudiantes, de los movimientos sociales. No hablo de espaldas, de frente. Y la democracia cristiana al revés dice, yo tengo que hacer valer mi rol de parlamentario, está bien, y ya la oposición de los estudiantes se conoce, sabía, y por lo tanto ahora entramos a jugar nosotros. Mira, nadie va a hacer nada de espaldas, todo lo vamos a hacer de frente. Y por supuesto en discusión, de hecho vamos a tener reuniones, el miércoles van a marchar los estudiantes, los vamos a recibir naturalmente. En el mismo parlamento, ¿no? Claro, vamos a intercambiar opiniones, nosotros sabemos lo que ellos buscan como objetivo. Y te quiero decir que en términos globales, la concertación y toda la oposición está trabajando un documento de alternativa programática, es decir, ¿qué haríamos nosotros si fuéramos gobierno? En términos de modificar, de cambiar el modelo de educación dominado por el mercado. Eso es una cosa. Y la otra, es decir, ¿qué cosas le podemos pedir a este presupuesto? Nosotros no le podemos pedir al presidente Piñera que haga lo que nosotros haríamos si fuéramos gobierno. Yo pienso lo mismo del movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil puede exigirle, naturalmente, puede hacer una demanda, pero no puede esperar de este gobierno que cambie completamente el mate y cambie la lógica de mercado por la lógica de responsabilidad pública. Pero lo que sí se puede exigir es que haya señales de que el gobierno comprendió que se requiere mayor responsabilización del Estado por la educación, tanto en el ámbito de educación superior como de educación básica. ¿Cuántos en el movimiento estudiantil tienen la posibilidad de comprender o están abiertos a que se haga esa comprensión de lo que puede dar el gobierno en cuanto a señal, como usted lo señala? Ese no es mi tema. Los movimientos sociales tienen su lógica y obviamente yo lo que tengo claro es que este movimiento social se quedó para quedarse vino para quedarse por un tiempo prolongado y ellos van a seguir luchando por sus objetivos generales, que es educación gratuita, de calidad, accesible para todos. Pero obviamente que eso no se consigue en una ley de presupuesto. Nuestra responsabilidad como parlamentarios frente a las familias que nos dicen a diario es hacer avanzar las cosas en esa dirección. Y si no hay avances en esa dirección,
tendremos que votar en contra. Ya para terminar, ya usted señalaba al principio que el ministro estaba o el gobierno como una estatua de sal, inmóvil, ¿verdad? Y tenemos las encuestas de hoy que no solamente sale mal parado, bueno, algo mejor el gobierno, el presidente Sebastián Piñera, más la concertación, pero también han bajado los movimientos sociales, específicamente el de educación. ¿No está apostando a eso el gobierno también? Bueno, el gobierno efectivamente ha apostado a la erosión del movimiento. Quiero decir que ¿Pero una encuesta... es también legítimo? Bueno, ellos son gobierno, ellos saben qué estrategia seguir. Ahora, yo quiero decir que es completamente inadecuado. Ellos han apostado esto durante 6 meses y hoy día la propia encuesta de IMAR, que es telefónica, probablemente si fuera de hogares daría un resultado superior. Entrega 67% de respaldo a las demandas estudiantiles. A las demandas estudiantiles. Por supuesto, la gente comienza a agotarse de la forma en que estas se desarrollan después de 6 meses. Imagínate, 6 meses de movimiento, de toma, de riesgo de pérdida del año escolar para muchas familias, en fin. Pero yo quiero decir que lo valorable es que un movimiento haya resistido con este nivel de apoyo durante 6 meses, a pesar del énfasis del gobierno, que ha tratado de criminalizarlos y de transformar una reivindicación legítima y compartida por toda la ciudadanía en un problema de encapuchados. Bien, diputado, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Por supuesto que queda todavía mucho tiempo para discutir, siempre y cuando veamos cómo avanzan las cosas. Efectivamente. Bueno, viene la mixta, el plenario de la mixta, y después se vota en la Cámara y se vota en el Senado, y después hay una mixta entre Senado y Cámara, es decir, hay un trayecto largo en el cual espero yo el gobierno se disponga a dar señales de cambio y de flexibilidad para orientarse en una dirección distinta. Bien, muchísimas gracias. Estamos terminando también con usted. Gracias nuevamente. Esta media hora de noticias por la compañía. Quédese con nosotros en CNN Chile.